Buenas tardes y tengan un hermoso y bendecido sábado. Esta tarde, de sábado 30 de noviembre de 2024, vamos a estudiar la lección 10, la lección de la semana, y es la lección 10 de temas en el Evangelio de Juan, y el título es El camino, la verdad y la vida. Y este es un tema muy importante para nosotros. Por eso tenemos que preguntarnos quién es el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿A dónde lleva este camino? El verdadero camino lleva al Padre y el falso camino no lleva al Padre. El verdadero camino a Jehová, el único Dios verdadero, es el santo, el verdadero Jesús, cuyo conocimiento se perdió a finales del siglo XIII, cuando el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Él es al que no conocíamos y debíamos buscar y encontrar para poder entrar por la puerta abierta, la puerta estrecha, al templo de Dios, al templo de Jehová, y empezar a recorrer el camino angosto que lleva la vida, para que los lugares asolados fueran reedificados y lleguen a haber 144.000 columnas en el templo de Dios, como leemos en Daniel 8, el 10 al 14. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, o sea, contra el primogénito entre muchos hermanos, contra Jesús, y por él, está hablando del hombre de pecado, fue quitado el continuo, o sea, la obra de Dios y de Jesús en el templo del nuevo pacto. Y el lugar santuario fue echado por tierra, porque como podemos ver en este estudio, el lugar santuario de Dios eran las piedras vivas con las que era edificado el templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto, y cómo fue echado por tierra este santuario, asesinando a todo el pueblo que conocía a su Dios. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto al continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Para quién es la verdad? El verdadero Jesús. ¿Y por qué echó por tierra la verdad? Porque puso en lugar a otro Jesús, a la mentira. Y finalmente, como lo vemos en el versículo 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas luego, o sea, después de 1844, el santuario será, y lo original dice, reedificado, hecho derecho, puesto en pie, como Dios le mostró en el Huay, y leemos en Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios, y después de que fuera reparada, los lugares asolados han de ser reedificados. Como dice Jesús, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Pero ¿cuándo podría hacer eso Jesús? Cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y nunca más saldrá de allí. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de los que reciben el sello de Dios va a ser vencido durante la última batalla. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, la cual desciende del cielo, de mi Dios, dice Jesús, y mi nombre nuevo. Por eso, el santo, el verdadero Jesús, es la puerta del templo de Jehová, el antitipo del tabernáculo del santuario en el tiempo del nuevo pacto. Pero, desde el tiempo de la apostasía existe otra puerta, la puerta ancha, a la que la bestia llama Jesús, y por la que se entra la sinagoga de Satanás, para empezar a recorrer el camino espacioso que lleva a conocer las profundidades de Satanás y a ser parte de la simiente de la serpiente, hacedores de maldad. Por eso Jesús nos dice que lo busquemos hasta encontrarlo, que busquemos la puerta abierta y que no entremos por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás. Ese es el mensaje de Jesús al ángel de Filadelfia que encontramos en Apocalipsis 3, del 7 al 9. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, y el pueblo adventista, cuando salió a recibir al esposo con sus lámparas encendidas, estaba en la condición del ángel de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. ¿Y por qué Jesús se identifica como el santo, el verdadero? Porque hay otro. Está el falso. Y al santo, el verdadero, tendríamos que buscarlo y encontrarlo. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Por qué dice esto? Porque hay otro Jesús que le dio las llaves de su reino ¿a quién? Al hombre de pecado. Y el hombre de pecado reflejó en la Biblia católica, en los cadáveres de los testigos, ese hecho. Pero ¿qué dice el santo, el verdadero Jesús? Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y esta es la puerta estrecha.
por la que se entra al templo de Jehová, los lugares asolados que deben ser reedificados. Porque aunque tienes poca fuerza, porque el ángel de Filadelfia no tenía el poder de la iglesia primitiva, porque todavía no conocía la verdad, no había recibido el verdadero Espíritu Santo de la promesa, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí dice Jesús, yo entrego de la sinagoga a Satanás. Ahora, ¿por qué? Porque habría adventistas que entrarían por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás. Porque a la sinagoga de Satanás se entra por la puerta ancha, por el otro Jesús. A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y como Dios les mostró en el Juan, esto ocurría en el tiempo de la sexta plaga. Y los adventistas que entren por la puerta ancha, en el tiempo de la sexta plaga, recién ahí, cuando se han abierto sus ojos, van a reconocer que los siervos fieles y prudentes eran el pueblo al que Dios amaba. Y en Juan 19 Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces, ¿qué quiere decir que hay una puerta ancha? Que hay otro Jesús, pero es un Jesús falso, porque por esa puerta falsa se entra la sinagoga de Satanás. Y en Salmo 118, 19 al 23, nos anunció que el verdadero Mesías es la puerta de Jehová. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré. Ajá, esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué templo? Del templo del nuevo pacto. De parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, por eso nosotros tendríamos que estudiar y comprender el santuario, porque el santuario hay dos partes bien definidas. El atrio, que como veremos es un símbolo de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, la cárcel donde están los pecadores, y está el tabernáculo, que es un símbolo del Edén, de Canaán, del reino de Dios. Y en el atrio está el lugar donde simbólicamente están todos los pecadores, y ahí está el altar de sacrificio, donde tienen que morir los pecadores, y Jesús murió tomando nuestro lugar. Y después hay una fuente, y después de la fuente se encuentra la puerta. Y después de la puerta está la menorá, está la mesa de los panes de proposición, y está el altar del incienso. Y hay un velo, y detrás del velo estaba el trono de la gracia, el trono de Dios, simbolizado por el arca del pacto. Ahora nosotros tendríamos que comprender el santuario y cómo justamente esta profecía se cumplía en el tiempo de la iglesia primitiva. ¿Y qué va a pasar con los adventistas que entren por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás? Van a ser seducidos por los espíritus de demonios que se les van a presentar diciendo, yo soy el Cristo, como Jesús anunció en su sermón profético. ¿Qué pasaría con las vírgenes? Van a recibir poder, van a profetizar lo que le digan los demonios, creyendo que se los dice Jesús. Van a creer que echan fuera demonios e incluso van a hacer muchos milagros con los que van a engañar a sus hermanos, haciendo que también entren por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás y se van a convertir en hacedores de maldad. Eso es lo que pasaría en el tiempo de nuestra prueba, como Dios le mostró en el Juan en sus primeras visiones, y le dijo que esa era la verdad presente para los últimos días, para la última generación del pueblo adventista. Por eso Jesús nos dice en Mateo 7, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué ancha es la puerta? Porque hay dos puertas. Una es el verdadero Jesús y el otro el falso. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, y muchos serían engañados. ¿Y está hablando de quién? De las vírgenes a las que en este tiempo es semejante al reino de los cielos, muchos adventistas. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Quiénes la van a hallar? Las vírgenes sensatas, que al ser despertadas por el clamor de medianoche arreglen sus lámparas y conozcan la verdad. Por eso Jesús dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son siervos de Jezabel, de la mujer Jezabel, son siervos de Satanás, que vienen a engañarlos y hacerlos entrar por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás. Y lo triste es esto lo que dice Jesús. Los muchos que entren por la puerta ancha, me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
¿Y los van a hacer? Sí, sí. Los van a hacer en medio de la iglesia adventista para engañar a sus hermanos. Y como Dios le mostró a Nehuay, esos milagros van a ser hechos por Satanás. ¿Y qué dice Jesús? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del Padre de la maldad. ¿Por qué? Porque llegaron a conocer las profundidades de Satanás y se convirtieron en parte de la simiente de la serpiente. No en hijos de Dios, no en parte de la simiente de la mujer. Y este es un tema muy delicado. Y por supuesto, al pueblo adventista hay que decírselo en forma clara y directa, porque eso es lo que Jesús quiere. Ahora, fíjense al leer esto, nos damos cuenta que cuántos adventistas van a ser engañados, van a entrar por la puerta ancha y se van a convertir en hacedores de maldad. ¿Cuántos? Y las palabras de Jesús son claras, muchos. Empezando por los ministros adventistas que, como Dios le mostró en el Juárez, van a actuar como agentes de Satanás, usando el poder seductor de Satanás y los espíritus de demonios para seducir a otras personas, pensando que es el poder del Espíritu Santo. Y vamos a leer algunas de las cosas que Dios nos anunció por medio de Elena para este tiempo. Porque Dios llamó a Elena de White para anunciarnos profecía especialmente, no para enseñarnos doctrina, porque le mostró claramente que hasta que entrara el hombre de la escobilla en el tiempo de la última generación, no comprenderíamos plenamente cuál es la verdad. Y ella no la comprendió. Pero sí entendió claramente lo que sucedería. Como leemos en el tercer tomo de Mensajes Selectos, página 454, habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses antes que a Dios. Y ahí entre esos dioses está la puerta ancha. La siguiente cita que estamos mostrando dice lo siguiente: habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios en medio de la iglesia. ¿Por qué habría doctrinas de demonios? Porque entraría el enemigo, sembraría en nuestros corazones la semilla de la cizaña y cuando llegara el tiempo que empezara a germinar la semilla de trigo, también empezaría a germinar la semilla de la cizaña. ¿Y quién haría germinar la semilla de trigo? El único verdadero, la semilla de la cizaña, los espíritus de demonios, a los que se disfrazó en el tiempo de la apostasía como el Espíritu Santo de la Trinidad. Y esto hay que decirlo claramente, porque las personas que estaban adorando a la Trinidad llegaron a conocer las profundidades de Satanás y se convirtieron en asesinos de sus hermanos. Y por eso Dios nos advierte, habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios en medio de la iglesia, y estas influencias malignas aumentarán, dice Elena. Pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin. ¿Y qué le mostró Dios a Elena que harían estos agentes de Satanás y los espíritus de demonios por medio de ellos? Dice ella, y esto lo leemos en Primeros Escritos, páginas 43 y 45, y dice ella lo siguiente, y es la verdad presente, y tiene que ocurrir. Por eso Dios nos anuncia lo que va a ocurrir antes que suceda para que no seamos engañados. Y dice ella, vi que Satanás obraba de unas cuantas maneras mediante sus agentes, fíjense, agentes de Satanás en la iglesia adventista. Actuaba por intermedio de ministros, fíjense, agentes de Satanás que son pastores adventistas, que habían rechazado la verdad y cedido a graves engaños para creer la mentira y ser condenados. Mientras predicaban y oraban, algunos caían postrados y desvalidos no por el poder del Espíritu Santo, sino por el de Satanás, infundido en esos agentes y por su intermedio en la gente. Fíjense, el poder de Satanás obrando en la iglesia adventista, porque si no, no podría germinar y crecer la semilla de la cizaña, porque la hace crecer los espíritus de demonios. Mientras predicaban, oraban y conversaban, algunos adventistas profesos, porque son adventistas nominales, que habían rechazado la verdad presente, se valían del mesmerismo, del espiritismo para ganar adherentes, y la gente se regocijaba en esta influencia porque pensaba que era la del Espíritu Santo. Fíjense, estos son los que van a hacer señales y van a incluso producir milagros en el nombre de Jesús. Y Jesús, cuando venga, ¿qué le va a decir? Nunca os conocí, hacedores de maldad. Y van a ser ministros adventistas que desde el púlpito de nuestras iglesias van a actuar así. Dice, sigue diciendo Elena, hasta hubo algunos que empleaban el mesmerismo, el espiritismo, y estaban tan sumidos en las tinieblas y el engaño del diablo que creían ejercer un poder que Dios les había dado.
Y sigue siendo algunos de estos agentes de Satanás, fíjense, ya está hablando de ministros adventistas que son agentes de Satanás, afectaban los cuerpos de algunos de los santos a quienes no podían engañar ni apartar de la verdad mediante una influencia satánica. ¿Por qué? Desde el púlpito tendrían poder y afectarían nuestros cuerpos, porque lo harían los espíritus seductores que pueden afectar nuestros sentimientos. Pero ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos que basar nuestra fe en un escrito está. Y por más que los espíritus seductores nos afecten, no tenemos que dejar que ese efecto nos separe de un claro y categórico así dice Jehová. Por eso dice ella, ojalá que todos pudiesen verlo como Dios me lo reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y se mantuvieran en guardia. Vi que Satanás obraba así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios. Fíjense, en la iglesia adventista, precisamente cuando, en el tiempo del sellamiento. Y ella lo vio y dice, en el primer escrito escribió ahora en el tiempo del sellamiento, pero Dios le estaba mostrando lo que sucedería en el tiempo de la última generación y después se lo aclaró. Vi a algunos que no se erguían rígidamente por la verdad presente. Las rodillas le temblaban y sus pies resbalaban porque no estaban firmemente asentados en la verdad, y mientras estaban así temblando, la cubierta del Dios omnipotente no podía extenderse sobre ellos. Satanás probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban. ¿Dónde estaban? En la condición laodicense. No quería que se despertaran, vieran el camino angosto y lo recorrieran, ¿no? Sino que se quedaran en la misma condición, creyendo las mismas mentiras que les había enseñado, hasta que hubiese pasado el sellamiento, hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios y ellos hubiesen quedado sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios y las 7 últimas plagas. Y agrega, Dios ha comenzado a correr esta cubierta sobre su pueblo y ella se extendía sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza. Y esto es interesante y tenemos que tenerlo muy claro, porque Dios, dice ella, Dios obrará con poder en favor de su pueblo, en medio de la iglesia adventista, porque si no, no podría crecer la semilla de trigo y transformarse en una planta de trigo con fruto. Y a Satanás también se le permitirá obrar. ¿Para qué? Para que los espíritus de demonios hagan crecer la semilla de las cizañas y conviertan a la persona en cuyo corazón creció esa planta en un hacedor de maldad, una planta de cizaña con fruto, que refleje plenamente la imagen de Satanás en vez de reflejar plenamente la imagen de Jesús. Vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas que habría en nuestra iglesia, señales, prodigios y falsas reformas, aumentarían y se extenderían. Y agrega, las reformas que me fueron mostradas no eran del error a la verdad. Y fíjense las reformas que hay en nuestra iglesia. Desde 1980 que se crearon las creencias fundamentales de la iglesia adventista. ¿Fueron para llevarnos del error a la verdad? No, al revés. Ninguna sería del error a la verdad. Todas serían para introducir mentiras en nuestra iglesia. Mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Lo busqué, dice ella, pero no pude verlo porque ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. Hasta que se acabara el tiempo de prueba del polantista. No habría ninguna reforma que fuera del error a la verdad. Y por eso los adventistas nominales, los que en vez de confiar en la palabra de Dios, confían en los hombres, serían engañados. Y también se convertirían en hacedores de maldad y entrarían por la puerta ancha. ¿Qué habría pasado? A través de sus siervos, lobos que habrían venido a nosotros vestidos de ovejas, de adventistas, Satanás habría sembrado la semilla de la cizaña, el falso trigo, el falso Jesús, y habría copado el campo del padre de familia. Habría organizado nuestra iglesia para impedir que fuera predicada la verdadera profecía y el verdadero evangelio, para mantenernos oscuras, sin profecía, y para impedir que fuera sembrada la verdadera semilla de trigo, el verdadero evangelio, la luz que debe iluminar el camino a la ciudad de Dios. Y vamos a leer algunas citas de Elena White a este respecto. Dice ella, primer tomo de mensajes selectos, página 54. Satanás está constantemente haciendo fuerza para introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente, el último engaño de Satanás será para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado, porque el objetivo de los testimonios es darnos profecía, no doctrina. Pero como Dios le mostró a Juan, ¿para qué se usarían sus escritos en este tiempo?
no para hacernos ver la profecía, la verdad presente, sino para engañarnos, para usar sus escritos para enseñar falsas doctrinas. Y por eso ella escribió en Testimonios a los Ministros, eh, algo que es muy claro, Testimonios por los Ministros, página 409 al 410, la decisión fatal. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios, se están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo, o sea, a Satanás. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás. Y por sus acciones dicen no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Y agrega Elena, albergue al engañador y al testigo falso. Fíjense, no al testigo fiel y verdadero, no al verdadero Jesús, sino al falso Jesús. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia aceptará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Ahora, ¿y por qué abrazarían al engañador y al testigo falso? Y es claro, para que las iglesias caídas reconozcan a la iglesia adventista como una iglesia hermana. Pero esas son hijas de Babilonia. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Y agrega Elena, Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. ¿Y qué va a pasar en nuestro tiempo? Dice, muchos ocuparán nuestros púlpitos, muchos que ministros adventistas ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. ¿Se convierten en qué? En agentes de Satanás. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Los que abrazan a Barrabás, cuando haya un ministro fiel que descubra cuál es la verdad, lo van a sacar del púlpito, no le van a permitir que use el púlpito. Desde nuestro púlpito, en este tiempo, no se va a predicar la verdad. Por eso ella agrega las palabras de Jesús cuando lloró sobre Jerusalén. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora estés encubierto tus ojos. Y en el tercer tomo de Mensajes Selectos, página 444, y también lo vemos en el evento de los últimos días, página 174, leemos esta declaración. Dice ella, se necesita ahora a hombres y mujeres, o sea, siervos fieles y prudentes, que trabajen fervientemente para tratar de salvar a las almas, pues Satanás, como poderoso general, ha copado el campo. O sea, ¿qué haría Satanás? Coparía a la iglesia adventista, la tendría copada en este tiempo. Y en la última parte del tiempo que le queda está trabajando con todo método concebible para cerrar la puerta a la luz que Dios quiere que venga a su pueblo. O sea, la luz que iluminaría el camino hacia Dios, como Dios nos mostró en su primera visión. Él recorre el mundo para fortalecer sus filas, y los pocos que son fieles a los requerimientos de Dios son los únicos que podrán resistir, y aún a ellos los está tratando de vencer. Y la próxima cita de la Reunión Herald del 24 de diciembre de 1889 dice lo siguiente: en el gran corazón de la obra, o sea, en el tiempo de la última generación, Satanás empleará sus artes infernales en grado máximo. Buscará toda forma posible para interponerse él mismo entre el pueblo de Dios e interrumpir la luz que debiera haber iluminado sus hijos. Es su propósito mantenerlos en la ignorancia de lo que vendrá sobre la tierra, en la ignorancia de lo que estaría pasando en la iglesia adventista y de lo que vendrá después. Pero, como Dios lo anunció, a pesar de todos sus esfuerzos, Satanás no podrá impedir que Dios envíe siervos fieles y prudentes a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Como leemos en Testimonios para los Ministros, páginas 106 a 107. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuanto nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, aun cuanto los dirigentes de la iglesia hubieran rechazado la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. O sea, alguien lo va a encontrar.
iba a empezar a predicarle a sus hermanos cuál es el verdadero Jesús, cuál es la puerta abierta. Y el pueblo adventista va a escuchar el clamor de medianoche. Esa es la promesa de Dios. Por eso Jesús nos dice en el sermón profético, donde anunció lo que pasaría en medio de las vírgenes, Mateo 24, 45 al 51, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa, ¿no? Sobre las vírgenes dormidas, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto que os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Fíjense qué importante es esto. ¿Qué tienen que hacer los siervos fieles y prudentes? Hasta que Jesús venga como ladrón y comience el tiempo de angustia. Y veamos la primera señal que nos indica que comenzó el tiempo de angustia. Tenemos que estar dándoles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos, aunque nos persigan y nos golpeen. Pero si aquel siervo malo, sigue siendo Jesús, porque haber siervos fieles y siervos malos. Dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, negando las señales de los tiempos, que indican que esta es la última generación, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos del vino de Babilonia, comiendo la comida y la bebida a la mesa de Jezabel, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá a su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y por eso es importante entender todo esto, ¿no? Porque no podemos estar a oscuras, porque Dios dejó toda la luz que necesitamos. ¿Dónde deberían cumplirse todas estas palabras? Y es claro que en nuestra iglesia, porque a partir de 1844, el reino de los cielos, la iglesia remanente, el campo del Padre Familia, es semejante a las vírgenes que salieron a recibir al esposo, como Jesús lo anunció en su sermón profético. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. ¿Y qué pasó? Y tardándose el esposo, porque habría una tardanza, cabecearon todas y se durmieron. Y llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea, desventuradas, miserables, pobres, ciegas y desnudas. Y la pregunta es, ¿se cumplen las palabras de la profecía de nuestra iglesia? Y la respuesta no puede ser otra que sí. Se cumplen cada una de las palabras de la profecía. Por eso podemos ver que en nuestras lecciones se pone delante nuestro al falso Jesús que, primero, es el camino a Satanás, no es el camino a Jehová. No es el camino al Padre, es el camino a Satanás. El que es la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás y el camino espacioso que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Porque esa es la semilla de la cizaña. Y es la mentira puesta por el hombre de pecado en lugar de la verdad que fue echada por tierra. Y es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba. Porque eso es lo que vimos claramente en el edicto de Tesalónica, que Jesús dijo claramente, el que hace eso, lo hace porque no conoce al Padre ni a Él. O sea, el que adora a los dioses definidos en la Trinidad no conoce al Dios verdadero ni al verdadero Jesús, está adorando ídolos. Y detrás de esos ídolos se esconden Satanás y los demonios. Y leemos en la lección del miércoles 4 de diciembre, el miércoles próximo, lo siguiente, bajo el título Yo soy la verdad, porque Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dicen los autores de nuestra lección, el Evangelio de Juan relaciona repetidamente la verdad con Jesús, con su Padre y con el Espíritu Santo. No, Juan no relaciona, son las palabras sabias de Roma, con la Trinidad. La verdad está relacionada con Jesús, quien es la palabra, logos, el verbo, y esto tampoco es verdad. Y con la luz en contraste con las tinieblas. Asimismo, la mentira está relacionada con el diablo y el pecado. Y esa es la única verdad que aparece aquí. Y agregan, piensa en lo que significa que Jesús sea la verdad. Jesús es el logos, dice. Mentira. Por eso son palabras sabias de Roma. La palabra que estaba con Dios desde el principio, el creador de todo lo que existe, Juan 1, 1 al 4. Y esas son palabras sabias de Roma que justamente son contrarias a toda palabra que sale de la boca de Jehová. Uno con el Padre es de la eternidad y por la eternidad. Jesús tiene las características del Padre y por lo tanto también es el yo soy. Ahora, y este es el creo en Nicea. Este es el creo en Nicea. Y esta es la comida y la bebida de los borrachos. Entonces vamos a ver qué significa yo soy. Vamos a enfocarnos en las palabras de Jesús, vamos a analizarlas
poniendo línea sobre línea todas las palabras, toda palabra salió de la boca de Jehová. Yo soy, dijo Jesús. El santo, el verdadero Jesús, no es el Logos, no es el Verbo, no es el agente creador de Dios Padre de la Trinidad, conceptos sacrificados a los ídolos, creados solamente de Platón y usados por los apóstatas que hicieron la obra de Balaam. Jesús no es una persona que estaba con Dios, con Jehová desde el principio y que también es Dios, una persona que tiene las características del Padre, su esencia, su sustancia, como fue definido en el Credo de Nicea, y por lo tanto también es el yo soy, como dice nuestra lección. Esta es la imagen cristiana de Satanás, la imagen de la bestia, porque nuestra lección se pone delante nuestro la puerta ancha, la imagen de la bestia, la imagen cristiana de Satanás, porque los autores de nuestra lección, consciente o inconscientemente, algunos conscientemente, están adorando a Satanás. El santo, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre, es Jehová, el gran yo soy, el Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero, manifestado en carne, hecho inferior a los ángeles, una verdadera oveja, para redimir a las ovejas. Por eso, muchas veces Jesús dijo, yo soy, y nosotros debemos entender qué es lo que Jesús quiso decir con yo soy, ya que él estaba hablando del Evangelio del Reino de Dios. Y empecemos a analizar las 7 veces que dijo yo soy en el libro de Juan. Primero, yo soy el pan de vida. Podemos encontrar a Juan 6:35, 41, 48 y 51. Vamos a leer Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué significa que es el pan de vida? Y en Juan 6:51 dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, el pan de vida y el pan vivo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Y qué significa esto? Y tenemos que entenderlo poniendo línea sobre línea estas palabras sobre las profecías del Antiguo Testamento. Cuando Jesús dijo estas palabras, estaba mostrándole a sus hermanos que Él era el verdadero maná que descendió del cielo, del cual el maná que habían comido sus antepasados era un símbolo, ya que todos ellos comieron del maná y murieron. Al decir que este pan era su carne, Jesús les estaba diciendo que Él era el antitipo del Cordero de Pascua que sus padres sacrificaron en Egipto, con cuya sangre los padres de familia pintaron los postes y el dintel de las puertas de sus casas, símbolos, cada una de ellas, de la puerta de la casa de Dios, la puerta que Dios pintaría con la sangre de su Cordero. El Cordero que ellos comieron asado en la cena de Pascua. ¿Por qué? Porque tenían que matar al Cordero, comerlo asado en la cena de Pascua, al comenzar justamente el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y este cordero lo comieron asado en la cena de Pascua junto a panes sin levadura y hierbas amargas, símbolo del alimento que Dios le daría al que entrara en su casa, en su reino. Porque justamente esto es lo que significaba la Pascua que ellos repetían año a año. Era un símbolo de lo que pasaría cuando Dios trajera su cordero y les diera a comer este alimento antes de ser liberados de la esclavitud de Egipto, porque ellos tuvieron que comer la cena de Pascua antes que a medianoche fueran liberados de la esclavitud de Egipto, la cual es un símbolo de la esclavitud del pecado, de la cual ellos iban a ser liberados. Entonces Jesús está hablando de lo que tenemos que comer para ser liberados de la esclavitud del pecado. Y por eso los que entran a casa de Dios, y estamos hablando del Evangelio del Reino de Dios, también están relacionados con los enseres del lugar santo, los cuales Dios les mostró en el Juan que son un símbolo de los que entran al templo de Dios, y también con los elementos contenidos en el arca del pacto. Entonces, ¿qué hay en el arca del pacto? Las 2 tablas de la ley de Dios, que son un símbolo de la ley que Dios prometió escribir en nuestras mentes y en nuestros corazones, la ley que tiene escrita en su mente y en su corazón. También está el maná del desierto, que es un símbolo del verdadero maná que descendió del cielo, al que tendríamos que comer, de Jesús. Y está la vara de Aarón que reverdeció, que es un símbolo del poder de Dios para darnos vida y transformarnos a imagen de Jesús. Y vamos a leer lo que Dios le mostró a Juan en su segunda visión del santuario, primeros escritos, páginas 251 y 252.
Dice ella, se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. Fíjense, ¿qué le quería mostrar Dios a Elena de White? Ellos pensaban que la puerta del lugar santo se había cerrado y no, estaba abierta, porque si no, no podríamos entrar. En el primer departamento, dice ella, vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Y agrega, todos los enseres de este departamento, fíjense del lugar santo, parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. Eran un símbolo que tenía que ver con quién, con los hijos de Dios que entraban al lugar de su santuario, donde tenemos que entrar nosotros. Y esto es muy importante. Y agrega, vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. No había dejado de oficiar el continuo, estaba oficiando el continuo y la expiación al mismo tiempo. La cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en la que había figuras de oro labrado que representaban ángeles. ¿Qué le mostró Dios? Lo que ella llamó santuario celestial, que era exactamente igual que el santuario del desierto, que era simbólico, porque había figuras de oro labrado que representaban ángeles, no estaban los ángeles. Y los enseres de este departamento también eran símbolos de quién, entraba al lugar santo. Y esto es para ayudarnos a nosotros a comprender el Evangelio del Reino de Dios. Y vamos a desarrollar un poco más esto más adelante en esta lección. Entonces Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero empezamos estudiando, yo soy el pan de vida, porque tenemos que comer. Y es parte de la cena de Pascua, que solo podríamos comer cuando entráramos a la casa del Padre de familia. Después dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8, 12 y 9, 5. Y vamos a leer Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús era la luz del mundo. Y en Juan 9:5 leemos, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, cuando no estuviera en el mundo, ya no sería la luz del mundo. ¿Qué significa esto? Mientras estaba en el mundo, Jesús era la luz del mundo, porque en él se veía la gloria de Jehová, ya que en su mente y en su corazón Dios había escrito su ley, como había prometido hacerlo en todos los hermanos de Jesús, para que él viera linaje. Y leo Isaías 40, del 3 al 5. Vos que claman en el desierto, en el trabajo de Juan, preparad camino a quién, a Jehová, porque Jesús es Jehová. Enderezad, calzad la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Fíjense, esto sucedió cuando Jesús vino y tiene que suceder antes de la segunda venida, porque esta es la promesa de Dios para el pueblo adventista. Y en Jeremías 31, 33 leemos, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué haría? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, donde nosotros tenemos escrito un mal tesoro, que nos hace árboles malos, Él escribiría el buen tesoro en su corazón para que fuéramos como Él, para reflejáramos su imagen, para que su nombre esté escrito en nuestras frentes. Y como lo anunció justamente Dios por medio de David, en Salmo 48, ¿qué diría el Mesías? Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Porque Jesús es el primer hombre que tuvo escrito la ley de Dios en la mente y el corazón. Por eso en Juan 15:9 leemos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Qué tenía Jesús en el corazón? Lo que nuestro Dios y Padre tiene en su mente y en su corazón. Y luego, sus hermanos, los hijos de Dios, como Jesús lo dijo, serían la sal de la tierra y luz del mundo. Como leemos en Mateo 5:13 al 16. ¿Por qué? Porque Dios empezaría a escribir su ley en la mente y el corazón de ellos. Y Jesús nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y la tierra es a su pueblo. Pero si la sal se desvaneciere, si nosotros no salamos en medio de las vírgenes, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y agrega,
Vosotros sois la luz del mundo. Y la luz del mundo van a ser los sellados del pueblo adventista. ¿Eh? Por eso Jesús dijo, mientras tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y después van a ver el mismo testimonio en ustedes, en los que tienen la fe de Jesús y el testimonio de Jesús. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Los miembros de la iglesia triunfante no van a poder ser escondidos. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, el fruto de la obra de Dios en nosotros, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y eso tiene que pasar con nosotros. Y después Jesús dijo, el tercero yo soy, dijo, yo soy la puerta. Juan 17 y Juan 19. Y vamos a leer estos versículos, pero vamos a leer del 7 al 10. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿A dónde? ¿A dónde se entra por esta puerta? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, ahora agrega, está hablando Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Por eso se disfraza de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En todas sus palabras, Jesús se preocupó de advertirnos que habría un ladrón, Satanás, que buscaría disfrazarse para robarle su identidad, para robarle su lugar como la puerta de las ovejas. Pero sería la puerta ancha por la que se entraría a la sinagoga de Satanás. ¿Y la puerta de qué lugar es el santo, el verdadero Jesús? Es la puerta del templo de Jehová, como lo anuncia la profecía, y es la piedra del ángulo del templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto, como leemos en Salmo 118, 19 al 23. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré ajá. Esta es puerta de Jehová. Fíjense, por el verdadero Jesús se lleva a quién? A Jehová, Él nos lleva a su Padre. En cambio, el falso Jesús nos lleva a sí mismo, porque es un Dios que nos da de todo. Pero Jesús no. Jesucristo, hombre, el primogénito entre muchos hermanos, nos lleva a su Padre para que su Padre haga en nosotros la misma obra que hizo en Él. En cambio, el anticristo, Satanás, al que se llama Jesús, ¿no?, lleva a todos los hombres a sí mismo. Y vamos a ver quién es este Jesús. Entonces Jesús dice, justamente la profecía dice, el Salmo 118, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Esta es la puerta estrecha. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, porque Jesús es la piedra del templo de Jehová y es la piedra del ángulo del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Puerta, porque para salir de la cárcel, simbolizada por el atrio del santuario, y entrar en la casa del reino de Dios, simbolizado por el tabernáculo del santuario, debemos oír y creer a la palabra de verdad, debemos creer en el Evangelio del reino de Dios y debemos aceptar que Jesús tome nuestro lugar en el reino del pecado y la muerte, la cárcel en la que estamos cautivos y en la que Jesús murió, para poder tomar el lugar de Jesús en la casa de su Padre y entrar en su templo, en su reino, nacer de Dios y empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida. Porque esa es la única forma que podemos salir de la cárcel y entrar a la casa de Dios. Si Jesús toma nuestro lugar y nos da su lugar en la casa de su Padre. Y leemos en Isaías 61, 1 y 2, lo que Jesús tenía que predicar. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Y cuál es el Espíritu de Jehová el Señor? La presencia de Jehová. Por eso Jesús decía, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Y quién tiene que morar en nosotros? El Padre. Jehová tiene que morar en nosotros. Y Isaías 61 es muy claro, porque Jesús hizo una parte del anuncio de la profecía y la última parte tenemos que hacerla nosotros, los que tenemos que trabajar para que los lugares asolados sean reedificados. Y leemos la primera parte de lo que hizo Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos. Fíjense, ¿qué cautivos? A los que estaban, ¿dónde? En el atrio, no en el templo de Dios. Porque todos los hijos de Adán y Eva fueron sacados del templo de Dios, de el Edén, donde Dios moraba, la casa de Dios, y quedaron fuera, en el atrio, en el reino del príncipe de este mundo. Y Jesús vino a publicar libertad a los cautivos, que fuéramos libres, salir de la cárcel. Y a los presos, apertura de la cárcel, porque estamos presos en la cárcel de este mundo. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El año cuando la puerta de la casa de Dios estaría abierta. Y esa casa de Dios es el tabernáculo, que es el antitipo del Edén, de Canaán, el reino de Dios. Entonces tenemos un lugar santo y un lugar santísimo. Y en el atrio está el lugar donde está el altar, donde Jesús murió tomando nuestro lugar en el reino del príncipe de este mundo, y es un símbolo de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y después del altar está la fuente, y después de la fuente está la puerta. Y eso lo vamos a analizar en esta lección, qué significa cada uno de estos elementos. Y el cuarto, yo soy el buen pastor, que encontramos en Juan 10, 11 y 14. Y vamos a leer Juan 10, del 11 al 15. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué hace el buen pastor? Por amor a las ovejas da su vida para salvarlas. Mas el asalariado, y quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, a quien a Satanás, y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Qué le importa? El salario solamente. ¿Y en qué se convierte, como dijo Elena White? En un mercenario. Lo hace todo por plata. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Qué está diciendo Jesús? Con estas palabras Jesús está diciendo que Él es Jehová, el Dios, el que perdonaba y cargaba los pecados a su pueblo, y había anunciado que redimiría a su pueblo haciéndose hombre y muriendo por las ovejas. Y vamos a leer algunas palabras. Empecemos por Marcos 10, 17 y 18. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincado a la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Hay algún hombre bueno? No. Como dice Pablo, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién es el único bueno? Es Dios. ¿Y qué hizo Dios por amor a sus hijos? Leamos Isaías 43, 23 y 25. Él nos dice, y está hablando al pueblo de Israel que iba al santuario para ser perdonado. Y le dice, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. O sea, cuando ustedes vienen al santuario a ofrecer sacrificios simbólicos, esos sacrificios no son para mí, sino que son símbolos del verdadero sacrificio del Cordero de Dios. ¿Y qué hacía Dios con el que venía con fe, siguiendo el camino de la gracia, estableciendo la ley de la gracia? Él lo perdonaba y cargaba sus pecados, como dice, si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, porque el que perdona se hace cargo de pagar por los pecados del perdonado. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el buen pastor, dice Jehová. Yo soy el que te perdona. Yo tengo que pagar. Y como dice Isaías 5:16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. El Dios santo será santificado con justicia. ¿Y cuál es la justicia con la que el santuario sería santificado, con la que Dios sería santificado? Porque Dios tendría que pagar con su propia sangre, como lo anunció en la ley de Moisés, Levítico 16, 8 al 16. Porque en el día de la expiación, el santuario será limpiado todos los pecados perdonados por Jehová a su pueblo con la sangre de un macho cabrío. ¿Qué macho cabrío?
Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, símbolo del verdadero Mesías, que es Jehová, y otra suerte por Azazel, símbolo de Satanás, el ladrón, el anticristo. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, el que representa a Jehová, y lo ofrecerá en expiación. ¿Quién moriría? Jehová, pero hecho un macho cabrío, una cabra, una oveja. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados. Porque ¿cómo sería purificado el santuario? Solamente con la sangre del macho cabrío que representa a Jehová, porque Dios se haría hombre. Y en Isaías 43, 10 al 12, Dios nos dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Quién sería el Mesías? Dice Jehová. Yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová. Y fuera de mí no hay quien salve. ¿Había otra persona fuera de Dios? No. ¿Había alguien que nos pudiera salvar? No, solo Jehová. Y dice: yo anuncié y salvé. ¿Quién nos salvó? Jehová. ¿Quién se hizo hombre? Jehová. E hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Yo soy el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. ¿Dónde morarían los redimidos? En la casa de Jehová. Pues saldríamos de la cárcel y entraríamos a la casa de Jehová, en el templo de Jehová, en el lugar donde moraba el primogénito entre muchos hermanos, Jesucristo, hombre. Como leemos en Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Y a quién guió Jehová en primer lugar? Al Mesías, a Jesús. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, como estuvo con Jesús, va a estar con nosotros. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, como los panes sin levadura, de la mesa de los panes de proposición. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. ¿Y dónde voy a morar? Y en la casa de Jehová. Voy a ser parte del templo de Jehová. Moraré por largos días. Esa es la promesa. Y después Jesús dijo: el quinto, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, 25. ¿Y a quién se lo dijo? A los parientes de Lázaro, la hermana de Lázaro. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque morirá, Juan 11, 25. Y acá hay algo muy importante que tenemos que entender, porque hay dos partes en esta declaración. La sangre es la vida del Cordero, la vida que Él daría para que nosotros tuviéramos vida, y es simbolizada por el jugo de uvas y fermento de la Santa Cena. Porque ¿qué tenemos que comer? El pan sin levadura, símbolo de la carne del Cordero, y el jugo, símbolo de la vida del Cordero, para tener la vida del Cordero. Y tenemos que comer el Cordero para ser transformados a la imagen del Cordero. Ahora, ¿cómo podríamos llegar a tener la vida del Cordero? Solo conociendo la verdad y mediante el verdadero bautismo, en el antitipo de la fuente del santuario, aceptando que Él tome nuestro lugar para tomar el lugar de Él y vestidos de vestiduras blancas, vivir en su lugar, entrando por la puerta estrecha en la casa de Dios o a la casa de Dios. Porque esa es la única forma que podríamos llegar a tener vida, que Él tome nuestro lugar y nosotros tomar el lugar de Él. Por eso es la puerta, pues no hay otro camino. ¿Y por qué Jesús es la resurrección? Porque esa es la promesa del pacto de Dios con el Mesías, que indicaba que el Mesías resucitaría al tercer día y luego vería el linaje, vería el fruto de la aflicción de su alma, a sus hermanos, que recibirían vida de parte de Dios juntamente con él, y en los que Dios escribiría su ley en sus mentes y sus corazones, para que fueran sus hijos y parte de la simiente de la mujer. Y vamos a leer algunas de estas profecías. Oseas 6, 1 al 3. ¿Qué dice ahí? Y esta es lo que Jesús les anunció que tendría que resucitar al tercer día. Venid y volvamos a Jehová,
Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Fíjense, ¿a quién resucitó el tercer día? Jesús. Pero ¿por qué dice la profecía? Nos resucitará a nosotros. Y ahora vamos a verlos. Y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesto a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Por qué? Porque después que resucitara Jesús y conociéramos la verdad, nosotros también podríamos entrar al reino de Dios. Y Jehová vendría a nosotros como la lluvia temprana en primer lugar, y finalmente, la última generación, como la lluvia tardía, para ir con Jesús a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y la profecía de Isaías 53, 10 al 11 dice así, hablando del Mesías, del Cordero de Dios: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, porque va a haber otros como él. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, o sea, resucitaría y vería linaje. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Por su muerte justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Y en qué día resucitaría? Como dice la profecía de Oseas 6, 1 al 3, en el tercer día, y así sucedió. Y como dice Pablo en Colosenses 2, del 11 al 15, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es cuando se produce el cambio. Jesús toma nuestro lugar, cuando aceptamos que Él toma nuestro lugar, y nosotros podemos tomar el lugar de Jesús. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Por eso es la resurrección y la vida. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, porque el que nos da vida es Dios. Como le dio vida nuevamente a Jesús, como había prometido. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, con Jesús, perdonándoos todos los pecados. ¿Quién nos perdonó? Dios nos perdonó, porque el perdón de los pecados es Dios. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, el acta de nuestros pecados, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea, ¿quién clavó justamente el acta de nuestros pecados en la cruz? Dios lo hizo. Como le quitó de la sangre el veneno a la serpiente y la dejó clavada, o el veneno, junto a la serpiente en la cruz. Y despojando a los principados y de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién triunfó? Dios triunfó. Y nosotros triunfamos. Sí, creemos en el verdadero Cordero de Dios. Y somos sepultados con Él, el bautismo, y somos resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Por esa causa, porque a partir del momento en que entran en su reino, en su casa, Dios empieza a escribir su ley en sus mentes y en sus corazones, como lo había dicho en Jesús, los hijos de Dios y hermanos de Jesús son la sal de la tierra y la luz del mundo, porque en ellos se ve el mismo testimonio que se vio en Jesús. Y por eso Jesús es la resurrección y la vida, porque Él toma nuestro lugar y al aceptar que Él toma nuestro lugar, nosotros morimos y resucitamos con Él a nueva vida, nacemos a nueva vida, porque Dios cumple esa promesa, porque es la promesa de Dios que está en el pacto de Dios con el Mesías. Como leemos en Isaías 8, 16 al 18. Ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué está diciendo aquí? Escribe la ley en la mente y el corazón de mis discípulos, de mis hermanos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré, como dice el autor de Hebreos. Yo confiaré en él, en Jehová. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, fíjense, yo, el Mesías, y los hijos que me dio Jehová, mis hermanos, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. O sea, ¿quién sería el luz del mundo? No solamente Jesús, sino sus hermanos. Eso es lo que anuncian las palabras de la profecía. Y el sexto, yo soy,
es, yo soy el camino ¿a quién? Al Padre, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino al Padre y yo soy la vida. Juan 14:6. Y vamos a analizar estas palabras, porque son muy importantes. Todo camino tiene un origen y un destino, y en este caso, el origen del camino se encuentra donde estaban todos los hombres, en el antitipo del atrio del santuario, símbolo del reino del pecado y la muerte, la cárcel, a donde quedaron Adán y Eva luego de ser sacados del Edén, del reino y el templo de Dios, donde vivían en la presencia de Jehová. En ese lugar, en la cárcel, actuando como sacerdote y padre de familia, hacia afuera de su templo, Jehová Dios levantó el primer altar y sacrificó los primeros corderos para confesar sobre ellos los pecados de Adán y Eva y vestirlos con sus pieles. O sea, Dios actuando como padre, Adán y Eva hizo esa obra, como tendrían que hacer los padres de familia. Y en ese lugar, fuera del Edén, en la cárcel, murieron Adán y Eva y todos sus hijos, aunque algunos de ellos fueran salvos por la fe. Y en ese lugar, a donde estaba el altar de sacrificio, debía morir el Cordero de Dios, tomando nuestro lugar, cargando nuestros pecados y muriendo en nuestro lugar, para redimirnos de la esclavitud del pecado y la muerte, para que tuviéramos libertad para salir de la cárcel y vivir en su lugar, en el lugar donde él vivía, en la casa de su padre, en el reino de Dios, en el antitipo del tabernáculo santuario. Por eso Jesús vino a predicar, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. Como leemos nuevamente Isaías 60:1 y 2 y en Marcos 1:14 y 15. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Quiénes estaban cautivos? Todos sus hermanos. Y nosotros también. Y a los presos, apertura de la cárcel. Y eso es lo que Satanás no quiere que conozcamos, que podamos salir de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el tiempo en el que la puerta de la casa de Dios está abierta. Y en Marcos 1:14 y 15 leemos, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, el evangelio que tenemos que conocer, vivir y predicar, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces el camino que Jesús nos abrió comienza ¿dónde? En el antitipo del altar de sacrificio, donde Jehová, nuevamente, actuando como sacerdote y padre de familia, como había actuado con Adán y Eva, confesó todos nuestros pecados sobre su Cordero, redimiéndonos y predestinándonos para la salvación, como ya lo había hecho al escribir nuestros nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, fíjense, aquí en la página 14, de nuevo hemos copiado la imagen del santuario, porque ahí está el altar del sacrificio. ¿Qué dónde está? En el atrio, en medio de la gran Babilonia, en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma, Egipto, donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre sus corderos, fuera de Jerusalén, fuera del templo de Dios. Y Jesús murió tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud del reino del pecado y la muerte, porque ahí afuera estábamos todos los pecadores. Y a partir de ese momento, cuando se cumplió la profecía del altar, se abrió el camino. Y la fuente estuvo disponible y la puerta estuvo abierta. Y todo lo simbólico se transformó en lo real. Como leemos en la profecía de Isaías 53, del 6 al 12. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, ¿quién cargó en Jesús nuestros pecados? Jehová, actuando como nuestro sacerdote, como padre de familia, como hizo con Adán y Eva. ¿Y qué decía la profecía? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué pasaría con el Mesías? Resucitaría y vería el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción en su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue con todo con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
¿Mm? Entonces, eso es lo que pasó realmente. ¿Mm? Jehová, nuestro Dios y Padre, trajo su cordero, lo perfeccionó, como dice la profecía de Zacarías, y nos redimió. ¿Y qué debemos hacer nosotros en este lugar antes de seguir adelante? ¿Qué debemos hacer en el lugar donde está el altar, el antitipo del altar de sacrificio? Debemos conocer y creer en el misterio de la piedad. Debemos creer en el nombre del Cordero de Dios. Debemos conocer y creer que Él es Jehová el Señor, nuestro Dios y Padre, que se hizo hombre para poder redimirnos de la esclavitud del pecado y poder darnos nueva vida. Como leemos en Juan 1, del 10 al 13. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. ¿Por qué? Porque Él es Jehová el Señor. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, o sea, el que cree que Él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque ese es el regalo. Jesús ganó eso para nosotros, para sus hermanos. Como dice Jeremías 23, 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. O sea, David tendría un hijo justo, tendría su carne, pero sería un pan sin levadura. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo lo llamarían? Jehová. El que conoce al verdadero Mesías, ¿cómo lo llama? Jehová, justicia nuestra. Como leemos en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es el Mesías? El Dios fuerte, el Padre eterno, el único Dios verdadero es Jehová. Él sería el príncipe de paz. Por eso Isaías 43 dice, vos que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad calzad la soledad a nuestro Dios. Por Jesucristo, hombre, es Jehová el Señor manifestado en carne. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 2, 3 al 5, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y quién es Jesucristo hombre? Como dice en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, es Dios mismo, es Jehová, manifestado en carne, el único Dios verdadero. Ese es el verdadero Jesús. Y luego de justamente conocer el verdadero Jesús y confesar su nombre, dejando a nuestras espaldas el altar del sacrificio, llegamos a la fuente, el lugar donde se produce el intercambio, donde aceptamos que el Cordero de Dios tome nuestro lugar. Morimos a nuestra vieja vida y nacemos a una nueva vida. El lugar donde somos vestidos de vestiduras blancas, con la piel del Cordero, con la justicia de Cristo, y quedamos preparados para entrar en la casa de Dios y vivir en su lugar. Y eso es lo importante que tenemos que conocer. Ahora, nosotros no tenemos que bautizarnos de nuevo, como los discípulos habían sido bautizados por Juan. Tenemos que conocer la verdad para poder recibir el Espíritu Santo de la promesa como los discípulos en Pentecostés. Y el siguiente punto, después de la fuente, ¿cuál es el siguiente punto en el camino? Es la puerta del tabernáculo. El siguiente punto del camino es la puerta abierta, la puerta de la casa de Dios, la puerta estrecha, y entramos por ella a la casa de Dios cuando recibimos la lluvia temprana y nacemos de Dios, de nuestro Dios y Padre, de Jehová, y su Cordero viene a morar en nosotros, cuando Jehová y su Cordero vienen a morar en nosotros. A partir de ese momento somos transformados en piedras vivas, con las que es edificado el templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto. El templo en el que es llevado adelante el continuo, el consejo de paz. Como ya leímos Salmo 118, 19, 23, la puerta, Jesús es la puerta de Jehová, es la puerta de la casa de Dios, del templo de Jehová, del reino de Dios, y es la piedra del ángulo del templo de Jehová. Y en Juan 14, 23 leemos, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él.
¿quién vendría a morar en los que creyeran? Y haremos morada con él. ¿Quién? Jehová y su renuevo humano. Jehová y el Mesías, Jesucristo hombre, nuestro sacerdote, que estaría sentado a su diestra en su trono, porque Jehová pondría su trono en nosotros y a su diestra estaría sentado Jesús. Cuando llegamos al Padre y Él pone su trono en nosotros, el antitipo del arca del pacto, nos transformamos en parte del antitipo de los enseres del lugar santo, como Dios le mostró a Juan, y ya lo leímos en Primeros Escritos, páginas 251 al 252, porque Dios le mostró a ella que la puerta estaba abierta y podía entrar al lugar santo, y que todos los enseres de ese departamento reflejaban la imagen de quien allí entraba, era un símbolo de que entra allí. Y el primer enser del lugar santo que nos representa es la lámpara de los 7 brazos, símbolo del lugar donde habita el Espíritu de Jehová el Señor, del mismo modo en el que habitaba en Jesús. Y empezamos a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, ejerciendo el mismo ministerio que ejercía Jesús, el ministerio de la reconciliación, llamando a nuestros hermanos a reconciliarse con Dios, predicándoles el mensaje del primer ángel que contiene el Evangelio eterno, el Evangelio del reino de Dios, como leemos en 2 Corintios 5, 17 al 20. Y dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nació de nuevo, de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba ¿dónde? ¿Dónde estaba morando Dios? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios. Eso es lo que tenemos que decirle a nuestros hermanos, con Jehová. Y háganlo a tiempo, porque se va a cerrar la puerta de la gracia. Y en todo el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, como Dios le mostró a Juan, simbolizada la ciudad de Dios, o sea, la Nueva Jerusalén, por la mesa de los panes de la proposición. En todo ese camino, el altar del incienso es un símbolo del lugar donde oran los hijos de Dios, porque de ahí suben el incienso, la oración de los santos junto con el incienso. Y Jesús agrega incienso a nuestras oraciones, mientras Él y su Padre ofician el continuo en nosotros, el templo del nuevo pacto, para que el perdón de los pecados conscientes sea efectivo. Y mientras Dios escribe su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, mientras recorremos el camino angosto, hasta que lleguemos a la ciudad de Dios y alcancemos, como dice Pablo, la estatura de Cristo. Leo Romanos 8, 31 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién justifica? Es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, si recibimos el Espíritu Santo de la promesa, ¿dónde intercede? En nosotros mismos, como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 3, 5 al 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. La casa somos nosotros. Y ese es el testimonio que tenemos que llegar a poder dar. Tenemos que llegar a ser parte del templo de Dios, el templo de Jehová. Y decir lo mismo que hacían justamente los cristianos de la iglesia primitiva, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y el destino final del camino angosto es la mesa de los panes de la proposición de Dios a su pueblo, símbolo de la iglesia triunfante, conformada por los hijos de Dios, panes sin levadura y ungidos con aceites que reflejan plenamente la imagen de Jesús. Ahora, ¿y cuándo vamos a ser puestos en la mesa de los panes de la provisión? Solo después que nuestro nombre pase por el juicio investigador. Después que Jesús confiese nuestro nombre como vencedores en las bodas, quedemos limpios de todos los pecados de ignorancia, y ahora sí, como panes y levadura, ser puestos en la mesa de los panes de profesión, que es un símbolo de la Nueva Jerusalén, o parte de la esposa del Cordero. Y eso tiene que suceder con nosotros antes del comienzo del tiempo de angustia.
Y Dios le mostró a Elena White justamente esto, el camino que tendremos que recorrer nosotros, dice ella, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Fíjense, ¿quién recorre primero este camino? El pueblo adventista. ¿Quiénes son los primeros sellos? Los sellos del pueblo adventista. Después, durante el fuerte pregón, el pueblo que saldrá de Babilonia tendrá que recorrer el mismo camino para llegar a ser parte de la esposa del Cordero. Y ella dice, alcé los ojos y vi el sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. No está en este mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. ¿Cuándo veríamos ese camino? Cuando las vírgenes fueran despertadas después del tiempo de tardanza, recién en el tiempo de la última generación. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Y vamos a el séptimo, ¿no? Yo soy. Y vamos a, está en Juan 14, 6, 15, 1 y 5. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy la verdad. ¿No? Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, ¿por qué Jesús dijo primero yo soy la verdad? Porque eso lo dijo en Juan 14, 6 y Juan 15, 1 al 5 dice yo soy la vid verdadera. Pero vamos primero, ¿por qué Jesús dijo yo soy la verdad? Porque lo separamos del análisis del punto anterior. ¿Por qué? Dijo yo soy el santo, el verdadero. Lo dijo por nosotros, los que tendríamos que trabajar para que los lugares asolados fueran reedificados, porque él sabía que la verdad sería echada por tierra y en su lugar sería puesta la mentira, la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, porque Satanás, el ladrón, buscaría engañar al mundo entero, haciéndose llamar Dios y Cristo, y él, el anticristo, le daría las llaves de su reino al hombre de pecado. Por eso Juan 14, 6 leemos, yo soy el camino y la verdad que sería echada por tierra, y la vida. ¿Por qué echarían por tierra la verdad? Para que Satanás ocupe el lugar de Jesús. Como leemos en Daniel 8, 10 al 14. Aún se levantó contra el príncipe de los ejércitos, contra Jesús. Y por él fue quitado el continuo, la obra de Dios y de Jesús en el templo del nuevo pacto. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y echó por tierra la verdad. ¿Y qué puso en lugar de la verdad? La mentira. Ahora, ¿qué pasaría en la última generación? Los lugares asolados serían reedificados. Pero para que fueran reedificados, como Dios les mostró a Juan, tenemos que recuperar primero el conocimiento de la verdad. Tenemos que encontrar a Jesús. Por eso Jesús nos dice en Apocalipsis 3, 7 y 8. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, porque hay uno falso. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra ninguno abre. ¿Por qué dice esto? Porque el falso Jesús le dio la llave de su reino ¿a quién? Al hombre de pecado. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Y esa es la puerta que tenemos que encontrar, pues la puerta del templo de Jehová, porque la otra es la puerta de la sinagoga de Satanás. ¿Por qué Jesús dijo, yo soy la vid verdadera después? Lo dijo porque, como Dios lo había anunciado en la profecía del Cántico Moisés, en nuestro tiempo, en medio de su pueblo, habría sido introducida y puesta en su lugar, en lugar de la roca, una falsa roca que serían dioses. Y uno de esos dioses sería la falsa vid, el falso Jesús, al que Dios llama la vid de Sodoma. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 15, 1 al 5? Yo no soy la vid de Sodoma, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador, porque el verdadero Jesús no es el labrador. En cambio, el falso Jesús se presenta como el labrador, el que transforma, el que santifica y hace todo. Pero es mentira, eso es mentira. El verdadero Jesús, Jesucristo hombre, dice, yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién nos transforma a imagen de Jesús? Su Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y termina diciendo, yo soy la vid, vosotros pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, y mi Padre en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y en el Cántico Moisés, al anunciar lo que pasaría en nuestro tiempo,
Jehová nos dijo lo siguiente, porque la roca de ellos, hablando de nosotros, no es como nuestra roca, no es como Jehová. Y aún nuestros enemigos son los jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. O sea, ¿cuál sería la vid que habría en medio del pueblo de Dios? La vid de Sodoma. La vid de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma de Egipto. Y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino. O sea, el veneno de serpientes son doctrinas de demonios. Ese vino es el vino de Babilonia. Y estaría en nuestra iglesia, porque Dios está hablando del pueblo que no es pueblo, con el cual llamará celos al pueblo judío. Y ponzoña cruel de áspides. Y dice Jehová, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, Sedón, mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resguardará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. ¿Y quién es el pueblo de Dios? A partir de 1844, que las vírgenes salieron a recibir al esposo, como Jesús lo predicó. Las vírgenes son el reino de los cielos. Y el pueblo al que Dios juzgaría primero sería el pueblo adventista. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor a su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, que todos tuviéramos la condición del ángel de la Odisea. Y dirá, fíjense, como dijo Elías, ¿dónde están sus dioses? La roca en minúsculas en que se refugiaban. ¿Por qué tendríamos en nuestro medio? Dioses, una falsa roca. Y esa falsa roca es la Trinidad. Y esos son los dioses. ¿Dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, a los que ustedes adoraban. Y dice Jehová, levántense, que os ayuden, que os defiendan. O sea, si le oran a Baal, que los ayude a Baal. Si le oran a Baal Padre, a Baal Hijo y a Baal Espíritu Santo, que los ayuden Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Ved ahora, dice Jehová, que yo, una persona singular, yo soy, y no hay dioses conmigo. La Trinidad no tiene nada que ver conmigo, la falsa roca no tiene nada que ver conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Este es el mensaje de Elías. Y fíjense cómo llama a uno de estos dioses, la vida de Sodoma. ¿Y cuál es la vida de Sodoma? El Jesús que se le apareció a Constantino y que es parte de la Trinidad de Roma, que son las tres hipóstasis de Baal. Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. ¿Y por qué al falso Jesús, el Dios Hijo de la Trinidad, Dios lo llama la vida de Sodoma? Lo llama así porque los apóstatas que hicieron la obra de Balaam y modelaron a la falsa roca que son dioses, con cosas sacrificadas a los ídolos, usaron las imágenes filosóficas de Zeus y de Apolo para modelar las imágenes filosóficas del Dios Padre y el Dios Hijo de la Trinidad. Y luego usaron las imágenes físicas de Zeus y Apolo para representar en sus imágenes al Dios Padre y al Dios Hijo. Y fíjense lo que encontramos aquí que hace Roma. Aquí copiamos justamente de la Enciclopedia Católica, cuando habla del Creón Nicea, Creón Dios Padre. Y a la izquierda tenemos el busto de Zeus, y a la derecha, cómo representan al Dios Padre, justamente de la Iglesia Católica, que es la imagen de Zeus, porque Zeus es el Dios Padre. En el Creón Nicea, la imagen de Zeus le pusieron ahí como el Dios Padre y la Trinidad. Creo en un Dios Padre genérico, sin nombre, pero era la imagen de Zeus. Y después pusieron la imagen de Apolo como el Dios Hijo, el Dios Hijo engendrado por Zeus de su esencia y su sustancia. Y aquí vemos que cuando hablamos de Apolo en el arte, como aparecían las imágenes de Apolo, a esa imagen después se la llamó Jesús, porque Apolo es Apolo Helios, el Dios Sol. Y después, el primer Apolo Helios Jesús está en la iglesia de Santa Constanza de Roma, del siglo IV, una imagen del siglo IV, y ahora lo modernizaron poniéndole barba. Pero esa es la imagen de Apolo, como reconocen a Apolo en el arte, porque las primeras, cuando hablan de Apolo en el arte, hablan de que las primeras representaciones de Cristo, entre comillas, que es la imagen de Apolo, serían imberbes y con halos como las de Apolo. Ahora, ¿quién es Apolo? Justamente, como Dios lo anuncia, Apolo es la imagen de Satanás, el ángel del egoísmo.
a la que adoraban los paganos llamándolo el dios hijo de Zeus, el dios padre de los hijos del Olimpo, de los dioses del Olimpo, como leemos en Apocalipsis 9:11, porque Satanás es el rey de los demonios y tienen por rey sobre ellos, los espíritus de demonios, al ángel del abismo, dice Jesús, cuyo nombre en hebreo es Abadón, el destructor, y en griego Apolión, Apolo, el hijo de Zeus. Apolo, Jesús lo identifica realmente como Satanás. La imagen de Apolo es la imagen de Satanás. ¿Y qué características tiene Apolo? Como Zeus, su padre, del que heredó su esencia, su sustancia, es sodomita. Por eso es la vida de Sodoma, ¿no? Como lo eran los filósofos que modelaron su imagen, y lo son muchos sus sacerdotes, muchos de los cuales vinieron a nosotros vestidos de ovejas. Y en algunos casos eso sale a la luz. Y les voy a contar algo llamativo. Hace unos años, en la Universidad Adventista del Plata, nosotros íbamos a visitar a algunos parientes, íbamos a una clase especial que se daba en la Facultad de Teología, y estaban los teólogos más encumbrados, y uno de ellos, una vez dio una escuela sabática, y habló que a su mujer, a que a veces no quería ir a la iglesia, él lo obligaba a ir. Y después, unos 2 o 3 meses después, sucedió que lo encontraron a este teólogo, profesor de teología, practicando la sodomía con otro profesor. Y era profesor de teología, pero era un sodomita. Ahora, y eso es triste. ¿Por qué? Porque estaba adorando ¿a quién? Al Jesús que es la vida de Sodoma. Por eso, justamente, como Apolo y Zeus son sodomitas, Dios los llama este Jesús, que es la imagen de Apolo, la vida de Sodoma, de los campos de Gomorra, y al que los que lo adoran lo llaman el Dios Hijo de la Trinidad. Y vamos a ver lo que dice justamente de Apolo en la enciclopedia. Entonces, Platón relaciona el nombre justamente de Apolo, el socrático, con redimir, con purificación, con simple. Y por último, el que siempre dispara. Y otro filósofo, Esiquio, relaciona el nombre Apolo con el dórico apela, que significa asamblea, por lo que Apolo sería el dios de la vida política, el dios de los reyes. El dragón es el dios de los reyes, porque los reyes son sus cabezas y sus cuernos. Y también da la explicación rebaño, en cuyo caso Apolo sería el dios de los rebaños y manadas. Y explica lo siguiente más adelante. De todos los dioses olímpicos, Apolo es el que tuvo más amantes masculinos. ¿Cómo era? Era sodomita. Y se acostaba con hombres. Un dios del Olimpo que se acostaba con hombres. Y su padre había raptado a niños y se acostaba con ellos. Eso es lo que son Zeus y Apolo, las imágenes del Dios Padre y el Dios Hijo de la Trinidad. Y sigue siendo Clemente, citando una lista, incluye entre sus amantes ¿a quién? A Cíniras, Jacinto, Forbante, Hilas, Admeto, Cipariso, Amiclas, Troilo, Branco de Timas, Paro de Podnias y Orfeo. ¿Qué tenía? Amantes. Y abajo tenemos, yo les puse, es una abominación, pero para que vean lo que es, a lo que llaman Cristo. Las imágenes de Apolo, la primera, Apolo en su carro, con el sol en su cabeza, como la imagen que Satanás le mostró a Constantino, porque lo llaman Apolo o Mitras, porque es la misma cosa, y después Apolo con algo radiante, que representa al sol en el mosaico de Cartago, y esa imagen se la llama Cristo ahora. Y después tenemos una imagen de Apolo con sus amantes, Jacinto y Cipariso. ¿Por qué? Era sodomita y sodomizaba niños. Eso es lo que adora la Gran Babilonia. Y la imagen, justamente la que se llama Jesús, la imagen de Apolo. Por eso, Satanás, el dragón, la vida de Sodoma, es el dios de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto. Así la llama a Dios.
la cárcel donde el santo, el verdadero Jesús, murió para redimirnos de la esclavitud del reino del pecado y la muerte, el lugar en el que Lutero encontró los cadáveres de los dos testigos, como leemos en Apocalipsis 11, 7 en adelante. Cuando hayan acabado su testimonio, dice la profecía, cuando se cumplieran los 1260 años de su testimonio, comenzaron en el año 31, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y eso ocurrió en el siglo XIII. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que se llama, que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, porque ese es el lugar donde estaban los cadáveres y los encontró Lutero, donde también nuestro Señor fue crucificado, porque fue crucificado en el atrio, que es un símbolo de la cárcel. Y ahí estarían los cadáveres hasta que Lutero los encontrara. Y la pregunta es, ¿nos podrá salvar las falsas rogas son dioses? ¿Nos podrá salvar la vid de Sodoma? ¿El Jesús, que es el Dios Hijo de la Trinidad? Y la respuesta es clara, no, de ninguna manera. El único que nos puede salvar es Jehová. Por eso tenemos que predicar el mensaje de Elías, como leemos en Isaías 45, 23 al 25. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, dice Jehová, una persona singular y no hay más, no hay otro, no existe el verbo. Existe como un ídolo, pero no es un Dios verdadero. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Todos los redimidos del pueblo adventista. Y es muy claro el mensaje del tercer ángel. O sea, nosotros elegimos entrar por la puerta estrecha o por la puerta ancha. O adoramos al verdadero Jesús y estamos unidos a la vid verdadera, o estamos unidos a la vid de Sodoma y somos parte de la sinagoga de Satanás. Es muy claro el tema. Y hay que decirlo claramente. No podemos decirlo con eufemismo, hay que decirlo claramente. El que adora al Dios Hijo de la Trinidad está adorando a Satanás y llamando Dios y Cristo a Satanás. Y lamentablemente en nuestra iglesia se está haciendo así, como Dios lo anunció. Pero la profecía es así, Dios lo permitiría, pero nos avisaría, nos advertiría de lo que pasaría para que ninguno de nosotros fuera engañados y todos pudiéramos buscarlo y encontrarlo a Él. Y eso es lo más importante de esta lección, porque el verdadero Jesús es el camino, es la verdad y la vida, es la resurrección y la vida, es la puerta de las ovejas, es nuestro Salvador y es Jehová. Por eso les deseo a todos que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un bendecido sábado y una bendecida semana y que todos puedan entrar por la puerta estrecha y ser salvos, ser parte de los adventistas sellados que irán con Jesús a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Y tengas un hermoso fin de sábado. Buenas tardes.